En esta segunda semana y en su parte A hablaremos sobre las propiedades físicas de los suelos forestales. El contenido de esta sección es mencionar aspectos sobre la profundidad del suelo y las características físicas del mismo. Además hablaremos de la relación de estas propiedades con la fertilidad del suelo, con su capacidad de almacenamiento de agua y otros aspectos como la resistencia mecánica del suelo. Primeramente, resaltamos que el suelo, la profundidad del suelo no es un rasgo inherente del perfil en sí, pero es un atributo que indirectamente nos habla sobre el volumen explorable del suelo, la capacidad de almacenamiento de agua y la capacidad de almacenamiento de nutrientes. Hay muchas profundidades importantes dentro del perfil del suelo y una de ellas es la profundidad de la región del sólon, que combina la profundidad del horizonte A y B. El color del suelo es otro aspecto físico que nos habla, por un lado, de la presencia de materia orgánica cuando tenemos tonos oscuros, de las condiciones de drenaje cuando tenemos moteados a lo largo del perfil del suelo, o bien la presencia de carbonatos con colores claros. La mayoría de los suelos tienen una combinación del rojo al amarillo que aproximadamente en el espectro de la luz van de 640 a 580 nanómetros. Desde luego, no se mide el color del suelo basándose en la longitud de onda, pero sí en una combinación de estos colores, ayudándose de tablas específicas para ello. La textura es un atributo del suelo que nos habla de una proporción relativa de las arenas, limos y arcilla, y esto influye al mismo tiempo en la capacidad de almacenamiento de agua, el grado de fertilidad del suelo y su aireación. En laboratorio lo determinamos a través de medios líquidos, y esta determinación de arenas, limos y arcillos en medios líquidos nos lleva a una valoración de la clasificación o de la clase textural del suelo con relación o basándose en la proporción de los elementos básicos de las arenas, limos y arcillas. Esta tabla que presentamos aquí es una clasificación donde nos muestra los tamaños aproximados que se esperarían en el suelo y el nombre apropiado para cada uno de ellos de acuerdo a su tamaño. Aparentemente no hay una relación en la textura, con la textura del suelo y la fertilidad del mismo, pero es importante recordar que la fracción mineral del suelo desarrolla un enlace electrostático con los nutrientes de la solución del suelo, de tal forma que cuanto más superficie específica de contacto haya en el suelo, mayor posibilidades de retener nutrientes en el suelo y mayor nivel de fertilidad. En la medida que un suelo se compone de partículas o de componentes más pequeños, su propiedad, denominada como superficie específica, incrementa drásticamente. Esto explica por qué muchos suelos de alta fertilidad principalmente están compuestos de proporciones de limo y arcilla. Respecto a la estructura, se refiere al arreglo que guardan estas tres partículas básicas del suelo, las arenas, limos y arcillas, y que dan lugar a formas particulares, por ejemplo, formas esféricas, formas de placa o bien bloques angulares o subangulares. En otros casos se forman algunas formas columnares. El video asignado da más detalles sobre este tipo de formas esperados. Una de las variables más relevantes en el suelo es la densidad aparente. La densidad aparente es una relación de masa de suelo dividida entre el volumen total e indirectamente nos habla de la condición físico-mecánica del suelo, de la facilidad con la que se mueven los gases y el agua a través de este perfil, y también del esfuerzo que hace la raíz para desplazarse y crecer en el medio del suelo. La mayoría de los suelos forestales, sobre todo en la parte superficial,
presentan densidades aparentes muy bajas comparados con los suelos agrícolas. La porosidad del suelo o los componentes del suelo los podemos medir ya sea como un volumen, considerando los tres componentes del aire, el agua y el suelo, como la masa de estos, o bien a veces se habla expresándolos como una lámina o una profundidad de estos. Lo importante es conocer que físicamente el suelo abarca, o un volumen de suelo contiene aire, agua y los sólidos. Dentro de los sólidos podemos mencionar la fracción orgánica y la fracción inorgánica, pero en general la consideramos como un solo componente para fines físicos. La composición de estos elementos, aire, agua y sólidos del suelo, le da una capacidad para la retención de agua. Generalmente los suelos que tienen partículas intermedias o una proporción intermedia o balanceada de partículas finas van a retener agua en mayores cantidades comparado con suelos arenosos. Aunque los suelos arcillosos llegan a retener grandes cantidades de agua, algunas de esta retención puede estar alejada de la capacidad biológica que tienen las raíces para extraerla del suelo. La textura y la estructura en alguna manera están relacionados con la resistencia mecánica del suelo. Cuando un suelo se daña por impacto físico, lo que ocurre es un incremento en su densidad. Es decir, hay una compactación que destruye de inmediato los macroporos, reduce a la atmósfera del suelo y la proporción de gases. Decrece también su contenido de agua expresado en masa y se dificulta el crecimiento de las raíces en estos. Además que se propicia erosión, ya que se reduce o se corta la continuidad de los poros, afectando las propiedades hidráulicas del suelo. Como primera parte de esta segunda semana, dejamos hasta aquí esta presentación. Muchas gracias.